siento bien contento y siempre he pensado que he tenido mucho más de lo que me merezco, porque Papá Dios siempre ha sido bien, eh, me ha bendecido mucho. Y estos son los momentos que verdaderamente pues pienso que nos hacen felices, porque estamos reuniendo muchas personas que no hemos visto por mucho tiempo, otros que hemos conocido recientemente, y que nos une esa inquietud de que todos queremos un mejor Puerto Rico. Y como todos queremos un mejor Puerto Rico para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, pues pienso que ese grano de arena que estamos poniendo cada uno de nosotros en esto va a hacer la diferencia de que nosotros podamos lograr como ciudadanos americanos esa igualdad que nos va a dar todas las oportunidades necesarias para nosotros poder realizarnos a plenitud. Situación que en este momento, en los últimos 100 años probablemente, pues no ha sucedido aquí en Puerto Rico. Y por mejor gobernante que tengamos, que tenemos uno muy bueno, pero que realmente él se encuentra, o los que han venido en el pasado, con unas dificultades y unas limitaciones y unas desigualdades que le impiden que realmente nos traten en igualdad de condiciones para nuestra competencia. Cuando uno compite en igualdad de competencia no tiene ningún problema, pero cuando uno compite en desigualdad, entonces vienen las frustraciones, y todo esto vamos a verlo y lo estamos viendo en nuestra sociedad. Así que yo le agradezco a cada uno de ustedes que hayan estado presentes aquí y que sirvan de portavoz de la información que se le va a brindar. Personas estudiosas en este tema, personas que le han dedicado tiempo y talento y capacidad para establecer la diferencia entre lo que tenemos y lo que podemos tener si es que nosotros exigimos esos derechos como ciudadanos americanos, como cuando lo tenemos, una vez brinquemos el charco, estamos en uno de los estados, pues nosotros lo queremos aquí en Puerto Rico. Así que yo le agradezco grandemente ese apoyo y su presencia, y yo estoy seguro que esta velada va a ser una velada muy agradable para todos, y particularmente porque nos recuerda a ese gran prócer nuestro, don Luis Ferré, que dio toda su vida buscando esa igualdad, y que nosotros vamos a continuar esa lucha hasta lograrla. Muchas gracias. Ustedes, el doctor José Manuel Saldaña. Muy buenas noches, le voy a pedir la indulgencia porque estoy pasando una monga, pero no quería perder esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Bien, el tema que me han encomendado es el trasfondo histórico que da lugar a donde estamos en estos momentos, ¿no? Los Estados Unidos y Puerto Rico, como todos ustedes saben, establecieron una relación política que data de 1898, cuando, como resultado del Tratado de París tras la guerra hispanoamericana, España le cede Puerto Rico a Estados Unidos. En 1900, 2 años después, el Congreso promulga la Ley Orgánica, también conocida como la Ley Foraker, para establecer en Puerto Rico un gobierno popular republicano limitado. La isla estaba dirigida por un gobernador nombrado por el presidente y una asamblea legislativa electa. Como parte de la relación de los Estados Unidos con Puerto Rico, surgieron asuntos relacionados con el estatus prácticamente desde el principio, y en 1901 la Corte Suprema de los Estados Unidos, en los denominados casos insulares, determinó que para fines de la cláusula de uniformidad de la Constitución, Puerto Rico no era parte de los Estados Unidos. El juez White, en una opinión concurrente, estableció el concepto de incorporación
cuando opinó que el Congreso tiene discreción para determinar si se incorpora un territorio a los Estados Unidos y cuándo. Consideró a Puerto Rico un territorio no incorporado y por lo tanto concluyó que la Constitución y la Carta de Derechos de los Estados Unidos no se aplicaban íntegramente a la isla. En 1917, con la Ley Jones, el Congreso de Estados Unidos declaró que Puerto Rico es un territorio organizado, pero no incorporado. Y conforme con esta ley, se le otorgó a los puertorriqueños la ciudadanía norteamericana a personas nacidas en Puerto Rico. La ley también modificó la estructura de poder legislativo para incluir, además del gobernador, un Senado y una Cámara de Representantes. El presidente continuaba nombrando al gobernador y la ley le otorgó al presidente y al Congreso la autoridad de hacer caso omiso a las leyes puertorriqueñas en ciertos casos. Tanto la ley Foraker como la Jones estipularon que las leyes federales de los Estados Unidos se debían aplicar en general a la isla. En 1947, el presidente Truman promulgó la ley de gobernadores electos, que por primera vez autorizó al pueblo puertorriqueño a elegir su propio gobernador. El primer gobernador de Puerto Rico electo por el voto popular fue el gobernador Luis Muñoz Marín, quien fuera elegido en 1948. Muñoz Marín propuso redactar una constitución de Puerto Rico que consideraba que proporcionaría una plataforma para la reforma económica y los cambios políticos fundamentales que interesaban. Contó para esos fines con el respaldo del presidente Truman y del Congreso. En 1950, el Congreso promulgó la Ley de Relaciones Federales de Puerto Rico, Federal Relations Act, autorizando a Puerto Rico a redactar su propia constitución sobre asuntos obviamente de incumbencia puramente local, por medio de una asamblea constituyente como la que están proponiendo algunas personas por ahí, que se requería para abordar dos elementos clave. Primero, se requería que los constituyentes establecieran un tipo representativo de gobierno y segundo, el proyecto de constitución debía incluir una carta de derechos. La asamblea, la asamblea constituyente, me refiero, bajo el liderato del gobernador Muñoz, se reunió durante varios meses y redactó la Constitución. Fue ratificada por el pueblo puertorriqueño el 3 de marzo de 1952. Fue aprobada subsiguientemente sujeta a condiciones por el Congreso y firmada por el presidente Truman como la ley pública del 3 de julio de 1952. La Asamblea Constituyente de Puerto Rico se vuelve a reunir el 10 de julio del 52 y aprobó las condiciones establecidas por la ley pública. El gobernador Muñoz Marín promulgó la Constitución el 25 de julio de 1952, conocido como el Día de la Constitución en Puerto Rico. Ese proceso, aprobado por el pueblo puertorriqueño en un referéndum, creó lo que ahora se denomina el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Las relaciones actuales entre Puerto Rico y Estados Unidos las continúa definiendo la Constitución de los Estados Unidos y la Ley de Relaciones Federales. Los asuntos de gobierno, tales como moneda, defensa común, relaciones exteriores y comercio interestatal, están bajo la jurisdicción del gobierno federal, como todos sabemos. El gobierno local está a cargo de un gobernador y una legislatura bicameral elegidos por el voto popular. Puerto Rico está representado en el Congreso, como ustedes saben, por un comisionado residente que es electo cada 4 años y es un miembro sin voto en la Cámara de Representantes. Ha habido varios esfuerzos para determinar la voluntad del pueblo de Puerto Rico. En 1967, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico legisló un referéndum para examinar el interés del pueblo puertorriqueño como la voluntad de su Congreso en ponerle fin al debate sobre el estatus político. Ese referéndum resultó con el respaldo de la opción del Estado Libre Asociado por un 60%. En
1970 el gobierno del presidente Nixon creó el primer grupo asesor ad hoc sobre Puerto Rico. Ese grupo se reunió en 1970 y en el 71 para considerar la viabilidad de permitir a los ciudadanos de Estados Unidos en Puerto Rico votar en las elecciones presidenciales, y finalmente recomendó que se permitiera a los residentes de Puerto Rico que lo hicieran. El Congreso, sin embargo, rechazó esa recomendación de ese primer comité ad hoc. El segundo comité ad hoc fue comisionado conjuntamente por el presidente Nixon y el gobernador Hernández Colón en septiembre de 1973. Fue responsable por determinar en qué medida se aplicaban las leyes y normas federales a Puerto Rico, en vista del estatus que tenía del Estado Libre Asociado. Ese grupo asesor redactó legislación sobre un pacto que le dio a Puerto Rico mayor autonomía de la que se le había otorgado previamente. Debido a la oposición de ambos partidos, la propuesta no recibió la aprobación al nivel del Comité Nacional en los Estados Unidos. El segundo grupo ad hoc continuó hasta el gobierno del presidente Ford, desde que Hernández Colón y Nixon lo nombraron, continuó hasta el gobierno del presidente Ford, y el 1 de octubre del 75 presentó su informe final, Pacto de Unión Permanente entre Puerto Rico y Estados Unidos. Ese informe, el pacto, vislumbrado por el grupo ad hoc, se modificaría y haría permanente la relación indefinida establecida por la legislación de 1950. El 31 de diciembre de 1976, el presidente Ford rechazó las recomendaciones de este grupo ad hoc, tras un análisis por su gabinete, y declarando que consideraba que la estabilidad era un paso más apropiado para Puerto Rico. Consecuentemente, anunció una nueva comisión para examinar los asuntos e implicaciones de que Puerto Rico lograra la estabilidad. Recomendó que el Congreso aprobara una ley con ese fin, pero no se hizo nada al respecto. En 1976, el gobierno del presidente Carter formuló una política de futuros alternativos, en la que el Poder Ejecutivo apoyaba como legítimos todos los estatus posibles para Puerto Rico, pero no promovía una opción específica de estatus. Sin embargo, el Congreso tampoco aprobó legislación que le ofreciera dichas alternativas de los distintos estatus al pueblo de Puerto Rico. El presidente George Bush, padre, en su discurso ante el Congreso el 9 de febrero de 1989, instó al Congreso a autorizar un referéndum para permitir que los puertorriqueños decidieran su futuro político, e indicó que él favorecía la estabilidad. También emitió un memorando el 30 de noviembre de 1992 estableciendo la actual relación administrativa entre el gobierno federal y Puerto Rico. En ese memorando dio instrucciones a todos los departamentos, agencias y funcionarios federales para que en la medida que fuera coherente con la Constitución de Puerto Rico y las leyes de Estados Unidos, se tratase de ahí en adelante a Puerto Rico administrativamente como si fuera un Estado, excepto, y esto es importante, excepto cuando al hacerlo, con respecto a cualquier programa o actividad federal, aumentaran o disminuyeran los ingresos o gastos federales, o se alterara seriamente la operación de tal programa o actividad, es decir, mientras no implicara erogación adicional. La directiva del presidente Bush debía permanecer en vigor hasta que, según el memorando del Congreso, aprobara legislación para cambiar el estatus político de Puerto Rico de acuerdo a la voluntad del pueblo puertorriqueño. En 1993 y 98, el pueblo de Puerto Rico volvió a aprobar legislación para realizar plebiscitos. Los resultados del celebrado en el 93 y en el 98 todos los conocemos, por eso fue bastante recientemente, y sabemos que se han divulgado mucho esos resultados. El asunto
del estatus fue el único asunto tratado por el grupo de trabajo que constituyera al presidente Clinton. El presidente George Bush también siguió concentrado en el estatus, y los informes del grupo de trabajo de su gobierno del 2005 y el 2007 se centraron en dos asuntos. Uno, analizar la constitucionalidad de ciertas opciones de estatus, y dos, recomendar un tipo específico de plebiscito para determinar la opinión del pueblo puertorriqueño sobre el estatus. Es importante que los puertorriqueños que vamos a votar el 6 de noviembre tengamos una idea, y yo exhorto a los que así tengan acceso a que se lean esos dos informes de los presidentes Bush padre y Bush hijo del 2005 y del 2007, así como el que le sigue, que es el del presidente Barack Obama del 11 de marzo del 2011. Estamos cerca del 6 de noviembre, siguiendo las recomendaciones del informe de Casablanca del presidente Obama. Ese es el informe de Casablanca del 2011, del 11 de marzo del 2011, cuya recomendación principal, la primera recomendación de ese informe es: recomienda al grupo de trabajo que todas las partes pertinentes, el presidente, Congreso, los líderes y residentes de Puerto Rico, trabajen para asegurar que los puertorriqueños puedan expresar su voluntad sobre las opciones de estatus y que se cumpla su voluntad para fines del 2012 o poco después. Es decir, para fines de este año nos conminó el presidente a que celebrásemos, trabajásemos para expresar la voluntad de los puertorriqueños, obviamente en un plebiscito o en dos plebiscitos como proponía. La recomendación número 7, que es muy importante, de ese informe de Casablanca de Barack Obama, dice lo siguiente: si los esfuerzos en la isla no ofrecen un resultado claro, a corto plazo, el presidente debe apoyar y el Congreso debe aprobar legislación que entre en vigor automáticamente y especifique anticipadamente para el pueblo puertorriqueño un conjunto de opciones aceptables de estatus que Estados Unidos estaría comprometido políticamente a llevar a cabo en su totalidad. Esta legislación debe conllevar el compromiso de Estados Unidos de cumplir con la decisión de Puerto Rico, entre paréntesis, siempre que sea una de las opciones de estatus especificadas en la legislación, y debe especificar la manera en que se tomaría dicha decisión. El grupo de trabajo recomienda que para fines del 2012 el Poder Ejecutivo desarrolle, redacte y colabore con el Congreso para poner en vigor la medida propuesta. Como ustedes ven, nos han dicho que tenemos que tomar una decisión antes del 2012, de terminar el 2012, y que si no la tomamos, obviamente el presidente y el Congreso habrán de poner en marcha una solución para el estatus de Puerto Rico. Se señala además en el segundo párrafo de la recomendación de la Casa Blanca que si los esfuerzos en la isla no ofrecen, ya se lo dije. Ahora bien, como si lo anterior no fuera suficiente, el Partido Demócrata Nacional, en su plataforma, que acaba de aprobar hace escasamente un mes, tú estuviste allí presente, incorporó una resolución aprobada unánimemente en la que en el primer párrafo dice textualmente la plataforma, la resolución que está en la plataforma del Partido Demócrata Nacional, y cito: el estatus político de Puerto Rico permanece como un asunto de extrema importancia, pero la falta de una resolución respecto al estatus ha mantenido a la isla atrasada. Esta es la primera vez que un partido nacional nos dice que por no resolver el asunto del estatus, Puerto Rico se ha quedado atrasado, se ha quedado rezagado.
ya no es cuestión de que el estatus no está en issue. El estatus está en issue si queremos salir del atraso. Eso es lo que nos dice el Partido Demócrata Nacional. Y nos dice también en el segundo párrafo que si los esfuerzos, lo mismo que decía la recomendación número 7 de Casablanca del presidente Obama, que si los esfuerzos de la isla no ofrecen un resultado claro a corto plazo, obviamente que el presidente y el Congreso tendrían que actuar. Y en el tercer y último párrafo de la resolución aprobada unánimemente por el Comité de Plataforma del Partido Demócrata Nacional, señala: el éxito económico de Puerto Rico está íntimamente ligado a una rápida solución del asunto del estatus, así como a esfuerzos consistentes enfocados en mejorar la vida del pueblo de Puerto Rico. O sea, la importancia que ya se le adjudica a que tomemos una decisión no es única y exclusivamente por una cuestión de dignidad, es por una cuestión de que o nos quedamos atrasados o progresamos. Y es necesario tomar una decisión al respecto para progresar, para no permanecer atrasados. No hay asunto más importante en estos momentos que votar en el plebiscito del 6 de noviembre. En la primera pregunta, votar por el no. Y en la segunda pregunta, votar por la estadidad. Esa es la igualdad que se propone para que este pueblo tenga exactamente los mismos derechos que tienen los demás ciudadanos norteamericanos. Y déjenme decirles que este es un plebiscito que no es ningún embeleco, como quiere decir la oposición. Este plebiscito, los ojos del Congreso están atentos a lo que vaya a pasar en este plebiscito. Y eso lo hemos visto en un informe que hace escasamente 2 semanas redactara el Congressional Research Services, que es la entidad que le provee asesoramiento a los congresistas sobre los issues pertinentes en el mundo y en la nación. Y ese Congressional Research, con ustedes, el doctor Héctor Ríos Mauri. Buenas noches. Arriba la igualdad y la democracia. Arriba Ponce. ¿Usted cree que yo voy a discutir eso aquí? No, bueno, arriba Puerto Rico. Eso es lo grande del federalismo democrático, que realmente es incluyente, ¿no? Para mí es un gran placer estar esta noche aquí. Agradezco profundamente al señor Elías Bermúdez, al señor Quirindongo, a todo el liderato de Igualdad, Futuro Seguro, en memoria de Luisa Ferré, convoca a esta actividad para que intercambiemos impresiones en un momento en que Puerto Rico está a menos de 20 días de tomar una decisión histórica que puede implicar un nuevo rumbo auténticamente rupturista y revolucionario en el sentido democrático y civilista del término, porque el concepto revolucionario se asocia también a violencias y a excesos autoritarios. La otra opción que tiene Puerto Rico es continuar en la inferioridad política, en el atraso, en el colonialismo. Y para mí es un verdadero honor ser militante y miembro de este grupo cívico denominado Igualdad, Futuro Seguro,
junto a gente de la envergadura del doctor Saldaña, que acaba de presentar, la doctora Mirabal, el honorable secretario de Estado, grandes puertorriqueños, grandes americanos, y uno muy particular que dirige Igualdad Futuro Seguro y no pudo estar aquí por problemas personales de última hora, el doctor Hernán Padilla. Un aplauso al doctor Hernán Padilla. Bueno, yo muy brevemente quiero exponer unas ideas simplemente para que sigamos pensando y consolidando nuestra decisión de cara al 6 de noviembre. Hay un proverbio indio muy sabio a mi juicio que plantea: si solamente haces lo que has hecho siempre, no llegarás más lejos de a donde siempre has llegado. Dentro de Igualdad habemos varios puertorriqueños que en el pasado no fuimos estadistas, que apoyamos otras ideas de manera seria y responsable. Este grupo dentro de Igualdad se denomina Evolución hacia la Estadidad. Yo, por ejemplo, en los años 80 era miembro del Partido Independentista Puertorriqueño y vivía convencido de la necesidad y la deseabilidad de la independencia política tradicional, y con el paso del tiempo, recuerdo mis debates con el señor secretario de Estado, Kenneth McClintock, muchas veces en un plano de amistad y respeto. Secretario, usted tenía razón definitivamente. La historia lo corrobora. Fíjense ustedes que en este momento el estatuto territorial del Estado Libre Asociado es operacional y socialmente obsoleto. Tampoco alcanza los niveles de ética y moral política que se requieren en el plano mundial y dentro del constitucionalismo americano. La independencia siempre ha sido una alternativa válida y respetable, pero fíjense ustedes que la independencia de la que se habla, la independencia tradicional, es la independencia del Estado, es la independencia del gobernante, es la independencia que se construyó y se articuló en otro momento de la historia. Hoy día, la independencia sigue siendo una alternativa digna y válida, pero en un mundo que no está caracterizado por la prosperidad global, en un mundo en el que se han fortalecido las soberanías ciudadanas, en un mundo que se mueve hacia la integración, la independencia política constituye un enorme riesgo, y más para un territorio no incorporado, un territorio colonial como Puerto Rico, que no solamente experimenta la inferioridad política, sino que las derivaciones del atraso económico y las incertidumbres que son consecuencia del colonialismo. En este momento, aún un estado rico como California o Nueva York, si saliera de la federación, correría grandes riesgos de retroceso, de incertidumbre y graves problemas para construir su nueva ruta en el mundo. Imagínense una colonia como Puerto Rico. Así que la independencia es una opción válida, pero que quede claro que implica un retroceso económico y de calidad de vida, y el independentismo lo debe plantear y reconocer. El que quiera asumir ese sacrificio, muy bien. Hay dos formas de independencia: la independencia política tradicional que defiende Juan Dalmau, a quien yo respeto profundamente, porque Juan Dalmau de frente la plantea y la defiende. Yo discrepo de él. Y hay otro tipo de independencia: la República Asociada o ELA soberano. El problema del ELA soberano es que el partido que lo propone a partir del 2008 hoy no se atreve públicamente a reconocer que lo respalda.
y nos pide un cheque en blanco y habla de una asamblea constituyente para, si ganan, entonces convocarla, y plantean que esa asamblea constitucional de estatus estaría compuesta por invitados y personalidades diversas. Yo me imagino a Luis Gutiérrez como candidato esencial de asesoramiento. Yo me imagino a Noel Colón Martínez, don Noel Colón Martínez también asesorando esa asamblea constituyente. Y me imagino a don Carlos Gallizá, porque parten del nacionalismo político que sabe que no puede prevalecer en las urnas, y por medio de una articulación de una asamblea, que parte de la premisa de la superioridad intelectual de los miembros, pues traer eso que llaman el ELA soberano, y que el 27 de abril de este año el doctor Rafael Cox Salomar, en un artículo en el periódico El Nuevo Día, defendió y ha defendido por años. Ese día Cox Salomar señalaba que Puerto Rico debe ir en la ruta de la República de las Islas Marshall. Las Islas Marshall. Que me da la impresión de que hay algún candidato a gobernador por ahí que confunde con las tiendas Marshall, pero son cosas diferentes. Ese candidato se confunde continuamente, ¿verdad? Miren, las Islas Marshall son una república muy atrasada, que no tiene ciudadanía americana, 6 veces más pobre que Puerto Rico, 15 veces más pobre que el estado menos rico de la Federación Americana, Mississippi, con un porciento de desempleo de alrededor de un 40%. En definitiva, ese es el modelo que propone. En ese contexto, la estadidad emerge como la alternativa política y económica, cívica y ciudadanamente superior para enfrentar el problema del colonialismo en Puerto Rico, para enfrentar la inferioridad política. Y en esta coyuntura, no solamente yo, muchas personas que vienen de otras corrientes estamos defendiendo la estadidad. Patrióticamente, ciudadanamente, como buenos puertorriqueños y buenos ciudadanos americanos, porque estamos convencidos que es lo mejor para nuestros hijos. Ahí está mi nena, y yo quiero lo mejor para ella y para mis nietos. Yo quiero seguridad y quiero igualdad. ¿Quiénes se oponen a la estadidad? Brevemente, algunos sectores, siempre que estamos a las puertas de un cambio importante, hay fuerzas muy retrógradas que tratan de detener el progreso. En Puerto Rico tendríamos que comenzar inmediatamente con el Partido Popular, un partido que es un partido sin ideales, no es el partido de Muñoz del pasado, con vocación de cambio. El Partido Popular se ha convertido en una fuerza reaccionaria que pretende oponerse a todo tipo de progreso. Yo creo que no se opusieron a la imprenta y al avión porque no habían fundado en aquella época, ¿verdad? Al partido, pero hay que distinguir entre el liderato y los electores populares. Los electores populares es la gente que tenemos que ir a buscar, porque es gente muy buena, muy bien intencionada, son buenos puertorriqueños, son buenos ciudadanos y podrían estar al alcance de un acercamiento serio. Su liderato está desenfocado y utiliza la mentira continuamente para sobrevivir. Rápidamente, otros sectores que se oponen a la estadidad. Bueno, la extrema izquierda puertorriqueña, por su nacionalismo antiamericano, significaría la derrota de su utopía política. La extrema derecha americana, racista, aliada del Partido Popular. Intelectuales alegadamente progresistas, compañeros míos de la UPR, que alegan son progresistas, pero son intelectuales retrógrados, intelectuales decadentes, que tienen una visión de mundo anticuada, obsoleta. Sectores de los gremios, lo vemos, el liderato de los sindicatos, no sus miembros, se oponen a la estadidad porque también derrota sus utopías y significa el debilitamiento de su clientelismo y dominio sindical. Sectores de la prensa
que tampoco están dispuestos a entrar en una competencia democrática y abierta en la Federación Americana. Grandes intereses económicos también, que prefieren que aquí no ocurra nada. Sectores de los medios de comunicación, con la misma tesis. La cúpula de la Iglesia Católica, no su membresía, no me refiero a los católicos, que también ha tomado partido de manera contraria a la estadidad. Y por último, la industria del crimen. La industria del crimen prefiere que aquí no ocurra nada, obviamente, también es antiestadista. Y en ese contexto hay tres argumentos, y estoy terminando, tres argumentos principales contra la estadidad. El primero, lo repite todos los días el licenciado José Alfredo Hernández Mayoral en su programa de radio. No nos van a aceptar. No nos van a aceptar. La evidencia científica demuestra que él está equivocado en 37 casos en que territorios han solicitado la igualdad, 37 veces lo han logrado. Segundo, esa es la epítome del colonizado, pensar en el interés de la metrópolis y no en el interés de los ciudadanos americanos que buscan la igualdad. Imagínense que eso hubiese ocurrido en Tennessee o en cualquiera de los territorios que entró a la federación. Con gente con esa mentalidad nunca lo hubieran logrado. La segunda argumentación contra la estadidad es que somos muy pobres. Y el planteamiento para oponerse a la estadidad es que nos mantengamos como estamos. Como decía Saldaña, no puede haber avance económico si no hay avance político. Así que la opción de más pobreza es absurda. Y la tercera argumentación principal es que perderíamos la cultura, la identidad, y eso es antropológicamente, sociológicamente, constitucionalmente insostenible y disparatado. Disparatado. Nunca ha ocurrido. ¿Acaso ha ocurrido con los 4.6 millones de puertorriqueños que están ya en los estados? Han dejado de ser puertorriqueños. Estados Unidos es ya el segundo país del mundo con más hispanoparlantes, pero además de la realidad antropológica y sociológica, hay protecciones constitucionales. La primera, la 10ª enmienda de los Estados Unidos establece que toda competencia que no sea reservada al gobierno federal central será materia de los estados. Por eso en Estados Unidos el idioma es asunto de los estados y de los ciudadanos, porque no compete al gobierno central. Basta ya de miedos y mentiras. El próximo 6 de noviembre debemos estar muy convencidos de que por todo eso, damas, caballeros, reitero mi complacencia de estar aquí esta noche, mi agradecimiento a los anfitriones, mi orgullo de ser miembro de Igualdad Futuro Seguro, y les invito a votar no en la primera pregunta, contra el territorio, contra la inferioridad política, y a votar en la segunda pregunta por la estabilidad. ¡Arriba la igualdad! Buenas noches. Yo no trabajo para el gobierno, ni soy catedrática de la Universidad de Puerto Rico. Fui catedrática en UCLA por muchos años y fui periodista por muchos años en Estados Unidos. Me fui de Puerto Rico en el 76, cuando emití mi primer voto, y regresé en el año 2000. O sea, que es más lo que he vivido afuera que lo que he vivido adentro. Cuando el doctor Hernán Padilla, gracias al doctor Ríos Mauri y al doctor Carlos Chaldón, me invitó a pertenecer a este grupo, sobre todo por la evolución de la estadidad, me pareció bien interesante, porque a mí me tenían que haber usado para ese comercial que dice cuando yo era popular, pero nadie me invitó. Así que yo no soy político, aunque trabajé política sin querer en la ciudad de Los Ángeles. El señor alcalde Tom Bradley que estuvo defendiendo los derechos de los hispanos y de los negros durante su tiempo de alcaldía, y nunca pensé que me iba a ver envuelto en estos líderes, pero toda mi familia ha estado envuelta dentro de esto, así que
creo que la mejor manera de yo decirle por qué pertenezco a Igualdad es decirle un poquito cómo llegué a ella. Así que les voy a contar y narrar, como buena periodista, lo más breve que pueda, cómo me hice estadista. Mi primer voto lo realicé en el 76, me inscribí bajo el Partido Popular, pues toda mi familia decía que era muñozista. De niña escuchaba esas historias de que Don Luis era amigo de mi abuelito, cosa que era cierto. Jugaban dominó y se daban un poncito de Don Q de vez en cuando, que mi abuelo se bebía hasta las lágrimas. Mi abuelo quería mucho a Don Muñoz y decía que de sus nietas yo era la única que me perfilaba como líder de todas. Así que empezó a coleccionarme discursos firmados por Don Luis, por si algún día me decidía entrar en la política. Documentos que cuando iniciaba mis primeros pininos como periodista, para que me saquen la edad, tenía 15 años cuando empecé en el Imparcial, bajo la tutela de Don Luis Rechaniagay, vi bajo fuego con dolor el día que quemaron el periódico, aquellos recortes que me había regalado mi abuelo firmados por Don Luis. Aunque mi familia eran populares, todos los varones de la casa, incluyendo mi padre, sirvieron en el ejército o en el Navy, lo que nos daba una ecuación popular un poco extraña, pues aunque se votaba bajo la pava, todos creíamos firmemente en el Estado 51. Poco a poco todos mis familiares, ese bastión se fue rompiendo y fueron transitando hacia el PNP. Solo quedaban mi papá y yo. Yo me destaqué como periodista en la UPI Internacional y eso me llevó a vivir en Venezuela. Me mudé en el año 77 y en menos de 8 años, por mi trabajo de reportera de noticias, viví en varias repúblicas. Argentina, Colombia, República Dominicana, México y Brasil. Me pueden googlear y lo pueden ver. Mientras trabajaba en noticias, estuve en contacto con las necesidades de todos los pueblos donde viví. Situaciones que poco a poco me fueron cambiando mi forma de ver las cosas. Mientras en Caracas, bajo el gobierno de Don Luis Herrera Campins, la gente en el año 79 se podía dar el lujo de gastar $250 en una botella de whisky bucano con 2 Coca-Cola, que hay que tener un mal gusto para beber whisky con Coca-Cola, en el Hotel Hilton o el Tamanaco. El pueblo no tenía ni siquiera un bolívar para comprarse una arepa. En Argentina me tocó una época bien mala de Raúl Alfonsín, que enviaba a niños sin previo entrenamiento con menos de 16 años con un arma en la mano a pelear en las Malvinas. Me tocó cubrir para CNN la Plaza de Mayo cubierta de 1 millón de madres que lloraban por hijos desaparecidos y muertos en una guerra que, sin ser politólogos, todos sabían que ellos iban a perder. En Colombia vi las bandas de gamines, que eran niños que se robaban de diferentes países, les mutilaban alguna parte de su cuerpo y los convertían en pedigüeños para que apelaran la lástima, solicitando ayuda por las calles colombianas. Mi experiencia en Santo Domingo casi me cuesta la vida, porque entrevistando a Peña Gómez, tenía micrófono así, y una bala casi me toca por un francotirador que quiso asesinarlo en su campaña del año 1986. En México me tocó vivir que mientras la cadena que yo trabajaba, CNN, me pagaba un hotel de 5 estrellas, abajo del mismo hotel dormían en cantones muchas mujeres con sus hijos, inditos, enfermos, sucios, moqueando y limpiándose con la mano. Mis reportajes en Tijuana, que me valieron un Emmy, encontrábamos camioneros de frutas o de papas que pasaban con la frontera con una construcción doble y debajo de esa carga habían cajas tipo féretro donde indocumentados pasaban arriesgando su vida por buscar el sueño americano y una mejor calidad de vida. Por último, vivir en Brasil, conocí la favela. Casitas de madera, de cartón, sin servicios sanitarios, sin alcantarillados, donde las aguas negras corrían por el patio de las casas. Las mujeres cargaban el agua de un grifo y en sus hombros cargaban un palo de escoba con un cubo a cada lado de sus manos. Horrible pobreza. Y eso yo no lo quería para mi país. Yo me mudé a California por mi trabajo y viví entre Nueva York, Arizona y Texas, entrando y saliendo de Estados Unidos y Puerto Rico. En el año 92 estaba trabajando para el Festival de la OTI, para la cadena Univisión, y mi papá me llama y me dice: hay un joven que me da mucha confianza, se llama Pedro Rosselló. Y le dije: ajá. Y papá me dijo: voy a votar por el PNP. Soy el último de la casa que tomó la decisión. Y le dije: no solamente voy a votar por Rosselló, voy a cambiarme por completo del partido. El ELA que yo conocí no existe. Este ELA va camino a la independencia y a un socialismo por la cocina. Además, Melo Muñoz está metiendo el mismo error de su padre cuando quiso imponer a Luis Negrón López sobre Roberto Sánchez Vilella. Tú eres muy chiquita y no te acordabas de eso.
Ella quiere imponerse como candidata a gobernadora cuando no ha pagado su precio de piso. Ser hija de Muñoz no es suficiente, ni la aquilata como candidata para correr una gobernación. Vi a mi papá, el último de ese bastión popular, convertirse en PNP. En 1999 murió mi padre y unos días antes de su deceso me dijo: sé que posiblemente regresarás nuevamente a Puerto Rico. Solo hay un consejo que te voy a dar. Yo sé que nunca ganarás aquí el dinero que te ganas allá, pero no se puede hacer patria a control remoto. Si de verdad tienes el deseo de hacer algo por el futuro de esa hija que tienes hoy en día y de este país, de buscar esa igualdad, quédate y comparte con los tuyos y pártete las espinas para que logres convencer a este pueblo de la igualdad. Y mi padre tenía razón. Es muy cómodo opinar lo que pasa aquí cuando estamos viviendo allá. Es muy cómodo decir y criticar lo que hace nuestro gobierno y estamos allá. Empecé a ejercer tiempo completo como educadora, dejando atrás el periodismo, que nunca me he ganado ni 3/4 partes de lo que me ganaba allá, pero decidí que la única forma de hacer patria era aquí, no afuera. En el año 2005, trabajando como directora de Artes Aplicadas Académicas del Columbia Centro Universitario en Caguas, empecé a visitar a Yauco, a supervisar una sucursal que hay allí. Allí conocí a un hombre maravilloso que se llama Abel Nazario Piñón. Abel me vendió la figura de Luis Fortuño, de Kenneth McClinton, de Pedro Pierluisi y del PNP. Cuando regresé a Caguas, produje una actividad en el Columbia Centro Universitario que hizo historia. Después vino Pepe Méndez, que tenía Machado y me la copió con unos reggaetoneros, pero la mía fue la primera. Se llamaba ¿Qué hago con mi voto? Y llevé a Rogelio, a García Padilla y Pedro Pierluisi. Metí 1000 personas. Conseguí que Noti1 la retransmitiera y sin darme cuenta había dado el primer paso. Cuando conocí a Pierluisi por Abel Nazario, quien viajó a acompañarnos en la actividad, terminando la misma, le dije a Abel, lo lograste. Este binomio sí me convenció. Ese mismo día me inscribí en el partido PNP de Guaynabo, donde resido, y lo único que he hecho desde ese día hasta hoy es tratar de aportar en lo mejor que sé, comunicar. Lo que me empezó a sacar de la fila de Lela no fue mi deseo de seguir siendo americana, ya que ese deseo lo había tenido siempre. Me convenció el que no estaba dispuesta a que detrás del ELA de la República Asociada y del ELA de Soberanía me metieran por la cocina o por el medio de la sala la independencia. El desligarnos de Estados Unidos, la posible pérdida de ciudadanía, la inevitable intromisión de Hugo Chávez, que lo tenemos aquí bancando a todos esos pequeños partidos que tenemos dando vueltas, y de todos sus compinches que se están metiendo en nuestra política, de iniciar relaciones con repúblicas mal administradas y saqueadas, las cuales yo viví de cerca y no me lo cuenta nadie porque yo estuve allí. Cuando el doctor Hernán Padilla, a través del amigo Ríos Mauri y del doctor Chaldón, me invitó a formar parte de Igualdad, creí que era mi deber, de quizás cumplir aquel sueño que tenía mi abuelo, de verme envuelta en asuntos de política de mi país. Quizás no ha sido en el partido donde abuelo quería, pero sé que si don Mario Mirabal Sanabria viviera y viese lo que los políticos de su ELA han hecho con ese partido, quizás me diría lo mismo que mi papá de Pedro Cerrello con Luis Fortuño. Ese muchacho me da confianza. Decidí que daba un gran paso como ciudadano porque no le daría nunca más la oportunidad a él a desvirtuado a hacer negocios a espaldas de Estados Unidos, a comprar gasolina por la puerta. Mi país lo tiene todo. No empezaría a perder lo que con tantos años de lucha consiguió, su reconocimiento que ha ganado en el deporte, que ha ganado en la belleza, enviar estudiantes a MIT, enviar nuestros profesionales a la NASA, lo que ha conseguido en el Congreso, y que todo eso se perdiera por negociar a espaldas de Estados Unidos. El que vivió de cerca como yo el dolor de un indocumentado que trabaja por menos del salario mínimo, que viven 10 en un departamento donde caben 13, que viven como sardinas unos encima de los otros, tratando de ganarse un peso para enviar a su casa, el que expuso su vida al pasar por una frontera a través de un coyote, el que respira como una cerbatana del río Tejano, tratando de buscar calidad de vida. Esos hermanos latinoamericanos que se desviven cuando vienen de Cuba para acá, cuando vienen de Santo Domingo para acá en una yola, simplemente por obtener una residencia americana, cuando nosotros nacimos con el privilegio de ser americanos. No le vamos a permitir a los enemigos de Estados Unidos que nos eviten la igualdad. No le podemos permitir que engañen a nuestra juventud con la pérdida del idioma, con el cuco del inglés,
Mientras nosotros no aprendemos inglés, Latinoamérica habla francés, italiano y mandarín. Tenemos que darle la misma educación a nuestros hijos que hemos tenido los que estudiamos en Estados Unidos, con esas mismas oportunidades. No podemos permitir que se sigan yendo puertorriqueños a Estados Unidos a buscar mejores oportunidades y sueldos. Tenemos que luchar por la igualdad, la que nos permita que los nuestros puedan quedarse con su familia en su país, hacer patria en casa, que no tengan que hacerla a control remoto. Que vivir en Estados Unidos sea elección y no por buscar un porvenir que no podemos ofrecerle en su país porque no somos iguales. No podemos permitir que se engañe a los pobres viejitos con el cuento del seguro social cuando la soberanía solo trae un divorcio a Estados Unidos. No podemos permitir que el melonismo nos traiga como cangrejos dando para adelante y para atrás, subiendo y bajando partidos. Llegó el momento de tomar decisiones, de tomar posiciones y de buscar igualdad. Y esa igualdad comienza este 6 de noviembre. Gracias. Y antes de dejarlo, quiero compartir, no sabía que esto estaba dedicado a Luisa Ferré, y hay dos entrevistas en mi vida cuando fui periodista. Entrevisté muchos presidentes en toda Latinoamérica, Alfonsín, Caldera, Balaguer, pero una de las entrevistas más hermosas que yo hice en mi vida se la hice a don Luis Ferré. Yo era periodista de lo que aparezca, porque antiguamente no había emblemas como ahora, que aquel es de aquello otro, no era de lo que aparecía, desde Fuego, las piedras de la Yupi, las piedras de la Fupi, y Chacón cantando con las nalgas por fuera en la UPR, y entrevistar a Luis Ferré. Y bendito, yo tenía 16 años y yo no había votado en mi vida, y me tocó entrevistar a don Luis Ferré. Y don Luis se dio cuenta que yo no tenía miedo, tenía pánico. Se me notaba desde que me agarraba el micrófono, porque antiguamente no eran estos así, eran unos bien larguitos con una grabadora así que daba vueltas en reel to reel. Y don Luis me dijo, ¿esta es tu primera entrevista? Y yo le dije, no, pero a un gobernador sí. Y me dice, ¿te gusta la música? Y le dije, me encanta. Y don Luis me llevó a su piano y me tocó una pieza. Y cuando terminó la pieza, me dijo, tranquila. Y le dije, sí, ok, hagamos la entrevista. Quería compartir con ustedes porque creo que la única entrevista en mi vida que puedo decir que fue tan dulce como la que compartí con don Luis. Lamentablemente, cuando hubo el fuego en mi fábrica, unos caquitos que me quemaron mi negocio, se quemaron más de 1000 videos que yo tenía de mi trabajo, pero un fanático el otro día me trajo una entrevistita corta de don Joaquín Balaguer. Yo creo que hay dos entrevistas de todas las que he hecho en mi vida que llenaron mi corazón como periodista, y una fue a don Joaquín Balaguer, presidente de la República, y a don Luis Ferré, gobernador y fundador de nuestro partido. Buenas noches. De la sencillez de don Luis Ferré, pues yo escribí un poema que se llama Hombre sencillo de la patria. Luisa Ferré es el nombre